Lucas Alamán, déjenme ver qué tenemos. El día de hoy tenemos el propósito de avanzar ya en el capítulo 3 del libro segundo, y a ver si terminamos esto y a más tardar la próxima clase ya darle carpetazo a lo que es la lectura directa de la obra de Lucas Alamán, para después pasar a un espero que sea un debate, o por lo menos un foro breve que hagamos sobre lo que opinan ahí un par de pensadores. Creo que, hablando de historiografía, vamos a leer a uno de los autores clásicos de la historia moderna de México, como lo es el maestro Moisés González Navarro, que es de la generación de Luis González, de la generación que formó el Colegio de México, y que cuando vean ustedes esa obra, la verdad, no lo van a querer soltar. Es un libro, son de esos historiadores que tenía dos portentos, dos valores. Uno era la profundidad, la investigación, la capacidad de síntesis, pero lo otro, que es donde tenemos que aprender mucho nosotros, la capacidad de comunicarlo, sin ser gracioso, sin ser chistoso, sin ser la amenidad. Creo que ni le hace falta, es un lenguaje muy fresco, muy diluido. Van a ver que cuando lean las primeras líneas no lo van a querer soltar. Es un libro chiquito además. Sin embargo, no lo vamos a leer todo. Ahí vienen señaladas las páginas. Ahorita ya les debe haber llegado a su correo la indicación. Son bien poquitas páginas. El otro también son pocas, pero es ya lo que es con el lenguaje de la nueva historiografía, que si me atengo a lo que vimos con la doctora, ya la maestra de la Ibero, como que a lo mejor yo pensé que les gustaban mucho esos temas, pero vamos a ver si ahora sí recuperamos. No vamos a clavarnos en toda la verborrea ni en toda la fanfarria ahí filosófica. Vamos a enfocarnos básicamente en lo que se dice de Lucas Alamán, y dejar abierto lo otro para que alguien que quiera clavarse en todo lo que es la nueva historiografía, pues adelante, ¿verdad? Vamos nada más a ver qué dice, que de pasadita, así como la otra maestra de pasadita nos habló de Alamán, estos nos van a hablar casi de todos los autores del 19, incluido quizás lo que para muchos es el segundo historiador más importante o historiógrafo más importante de este periodo, junto con Lucas Alamán, José María Luis Mora, ¿verdad? Para los que les gusta etiquetar o poner números, hay gente que dice los grandes del 19 son dos, Lucas Alamán y José María Luis Mora, pero ya luego se ponen a leer otros autores y a lo mejor no piensa igual, ¿verdad? Entonces, les dejo ahí. Estoy teniendo mucha invasión desde ayer. Yo ni juego, pero no sé por qué me están agarrando de barquito los de caliente. Se supone que esta computadora será antivirus, así que si por ahí luego nos salimos, no creen que ando jugando en el bingo ni nada de eso, pero ahorita me acaba de aparecer otra vez el caliente. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Han de pensar que por mi edad y por mi estatus, me gusta ir a las maquinitas. No sé. Se supone que está cerrado, pero bueno, también se juega por computadora, lo sé, pero bueno, entonces se me hace que no soy de su clientela, pero me andan buscando. Bueno, entonces si hay por ahí un problemita, pues échenle la culpa al caliente. Bueno, entonces más o menos ese es lo que está en el orden. Y de hecho ya me lo borró. Déjame buscarlo de nuevo. Aquí está la imagen. Entonces aquí están señaladas las páginas que vamos a ver, y el de Corina Iturbe, pues es realmente un artículo pequeño, del que les decía. Vamos a leer nada más lo que se concentra en la obra. Los primeros 3-4 páginas, pues es pura síntesis de lo que dicen los
autores por ahí, franceses, alemanes, ¿no? Todos los expertos en la nueva historiografía o en la historiografía del siglo XXI, finales del siglo XX. Pero bueno, entonces ahí vamos, ya que terminemos lo de González Navarro, y faltaría nada más un poco hablar de el doctor José Eleuterio González, y ya con eso cerramos prácticamente el semestre. Entonces, hasta ahí lo que tenía que comentar. Vamos entonces a seguir con los equipos que faltan, si son tan amables, vámonos apuntando para que nos alcance el tiempo, si son tan amables. Adelante, tienen la palabra. Bueno, del equipo 4 nos faltó nada más mencionar 4 puntos. Nos quedamos en lo de los indultos. Sí. La propuesta del virrey fue por 8 días, digamos, pero se quedó abierta durante el resto del tiempo que duró la revolución, y tuvo gente que aceptó la propuesta hasta un año después. Sí, es un tema delicado. Nosotros lo vemos ya con mucha, pues a lo mejor no sé si con frialdad o como un tema más, pero miren, en la perspectiva de los pro-independentistas o de la gente que quería hacer pues una historia de bronce de todos los que participaron, los indultos pues van a echarle mucho hielo, vamos a decir, ¿no? A la pasión o a ese encendido de la insurgencia, pues porque van a decir, no, ya negociaron, ya digo, entre todos los, hay una cifra por ahí que maneja la doctora que leímos por ahí, de algunos cientos, si no miles de insurgentes que son indultados, o de gente que está involucrada en el proceso, entre ellos la figura que ahorita están sacando a la luz, y qué bueno, me da gusto, que es Leona Vicario, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo varias personas que se van a indultar, y entonces el tema que usted dice pues no es un tema sencillito, es un tema que se presta pues para valorar la participación. Se supone que la gente quiere ver sangre y morbo ahí, entonces los indultados como que le venían a echar un poco de frío, un poco de hielo a la pasión, ¿no? de la independencia, pero bueno, habría que estudiarlo en su momento, ¿no? Yo creo que el indulto también puede ser una estrategia para algunos revolucionarios. Adelante. Sí, después de la victoria de Aculco, de los realistas, mencionaba en el texto que los insurgentes pues como que se desganaron. Sí, sí. Y se dispersó el ejército o sea, las fuerzas del centro del reino. Eran alrededor de 40,000 hombres, pero Hidalgo había mandado gente a la parte norte y a las costas del Pacífico. Entonces, en Nueva Galicia, Zacatecas, San Luis Potosí y provincias del oriente, varios agentes que habían mandado ya habían tenido algunas victorias y se estaban abriendo campo. Estaban proporcionando nuevos recursos a los insurgentes para pues continuar con la guerra, y le estaban dificultando las cosas a los realistas pues en las zonas donde estaban ellos. Sí, que ya dijimos que también, sí, adelante. sí, perdón. No, adelante. Decía que a espaldas de Calleja, Villagrán, perdón, tenía interceptado el camino hacia la capital, donde tomó un convoy de municiones para el ejército y mató a Ignacio Vélez. Sí, pues hay un montón de personajes ahí que luego uno no tiene registrado, ¿no? Pero nos habla de que hay mucha gente involucrada. Eso es lo interesante de la lectura, que ustedes van comprobando que realmente hubo muchos hidalgos, hubo muchos padres, muchos párrocos, muchos militares alzados. O sea, realmente no es un movimiento de 2-3 personas, ¿verdad? De 2-3 líderes, sino que buena parte del país pues estaba con el virus de la independencia, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar, decía que en el sur también estaban tomando fuerza
los insurgentes, y pues más o menos en cosa de 2 meses la revolución se propagó por lo que era la mitad del reino, pero se seguía ofreciendo a la gente saquear, entonces pues los convencían con eso. Claro. Que eso todas las guerras, digo, váyanse desde, si quieren, desde la Biblia, hay una Biblia, hay la toma de Jericó y todo eso, desde donde quiera se plantea ¿cómo se llama? El saqueo y el reparto, porque es parte del, se le llama el botín de guerra, ¿no? Muy bien. Sí. Adelante. Y pues ya sería todo del capítulo 3. Muy bien, excelente. Retomando lo que usted dice, la contrainsurgencia va a tener diversas respuestas, ¿verdad? Ya hoy empezamos muy bien con Ana Paula diciéndonos que el ofrecimiento de las autoridades de indultar, o sea, de perdonar el delito a los subversivos, pues sí les va a pegar, ¿no? Sí va a impactar. Y el otro, acuérdense, tiene que ver con, esto lo digo por la materia de historia, no tanto por historiografía. El otro es las amenazas o el trabajo que hacen los párrocos, el obispo, el arzobispo, de decir que los que participan como Hidalgo es el demonio en carne y hueso, todo aquel que participe en sediciones o los ayude, pues prácticamente va a ser una persona condenada. Que yo creo que si ahorita lo decimos, pues no pasa gran cosa, pero acuérdense que en esa época más del 90% de la población era fervientemente católica, no católica, fervientemente católica, desde los ricos hasta los pobres. Entonces eso también debió haber influido para que la gente dejara de apoyarlos, como lo dijo su equipo también, como en la Ciudad de México, en otras ciudades, realmente la gente ya no estaba tan entusiasmada. Y eso que acuérdense, como lo acabo usted ahorita de decir, y eso que estaba como premio el botín, y aún así la gente a muchos no les llama mucho la atención meterse a la bola, como se dice, ¿no? A la chusma, como le van a llamar también los peninsulares. Muy bien, excelente todo esto. Entonces yo creo que ya tenemos otra mirada del proceso de independencia. Ya vamos a estar listos para el próximo año, para que se cumple el 200 aniversario de la consolidación o del 1821. Vamos a tener ya gente muy preparada para que nos hable, nos abra los ojos un poco de todo lo que nos han dicho ahí, que a veces son exageraciones. Muy bien, Ana Paula, entonces termina el equipo, seguimos ahora sí con los siguientes, por favor. Sí, seguimos nosotros. Adelante, tienen la palabra. Ok, bueno, nosotros somos el equipo 5 y a nosotros nos tocaron los anexos del 1 al 9. Padrísimos anexos, ¿no? Ah, sí, bueno. Ok, para empezar, estos anexos son los primeros, para decir, son tablas con datos con muchísimos números. Claro. Ok, el primer documento muestra los datos de lo que el Tribunal de la Acordada de México trabajó, esto desde 1703, que se supone que es cuando se fundó, hasta 1809. Esta tabla se divide en el número de jueces que hubo desde 1703 hasta la última cuenta de 1809. Y aparece el número de delincuentes que cada juez dio sentencia. Y bueno, dentro de los castigos o de los tipos de reos que destacan ahí son los que estaban los azotados, los remitidos a presidio, los ajusticiados, que fueron los que recibieron pues, la pena de muerte, los desterrados del pueblo, los que fueron entregados a la Inquisición y a la Santa Iglesia, y los que murieron en la prisión. Y ok, en las notas aclara que esta información fue obtenida de la publicación el día 11 de octubre de 1830 en el registro, que era el periódico oficial del gobierno. Oiga, ¿y cómo ve usted esta información? Digo, estamos pensando, fíjese cuándo se publica, ¿Cuándo se... Entonces, eso habla del historiador, ¿no? De que por eso se le da tanto gas, parecería que es un historiador profesional, ¿verdad? Adelante. Pues sí, bueno, ahorita igual voy a decir algo sobre eso. Ok. Adelante. Ok, en el segundo documento muestra
derechos cobrados, los gastos de administración y los productos líquidos, que vendría siendo creo que el valor líquido, pero no estoy muy segura de qué es eso, de todas las aduanas de la Nueva España. E igual, el informe con estos datos comienza desde 1777, que es el año en el que se comenzaron a registrar, hasta 1822. Dentro de los productos que se hacen mención ahí se encuentran el vino mezcal, el aguardiente de caña y el pulque. También se hace... Principales, ¿no? ¿Mande? Como de los principales, ¿no? Sí. Ok, también se hace como una tabla con los datos de las alcabalas que eran como impuestos que se obtuvieron de las transacciones o de las ventas realizadas, porque en ese entonces la mayoría de la mercancía contaba con estos impuestos. Recordemos que las alcabalas son los impuestos aduanales por regiones. O sea, por ejemplo, si yo vendía algo de Monterrey a la Ciudad de México, pasaba como por 6 aduanas más o menos, y creo que se cobraba entre el 4 y el 6%. Imagínense cuánto valía un producto que salía de Monterrey cuando llegaba a México, ya llevaba 6 por 6, 36% más de su valor, ¿verdad? Adelante. Sí, de hecho en las notas aclara que eso igual lo que se mencionó de que las alcabalas variaba de cada región, porque hay unas que varían de que 2%, otras de que 6%, eso dependía. Vamos a dejarlo en el 6, pero fíjese, desde los Borbones se está planteando su abolición o quitarle rayitas, como decimos por ahí, ¿no? Y esto se va a resolver hasta la época de Porfirio Díaz, todo lo que la abolición de las alcabalas, ¿no? Ese va a ser el cantaleo, porque las alcabalas, parte de los recursos iban a dar a los estados, entonces quitarlas es como quitar ahorita las placas y eso, ¿no? Los carros, parte de eso es el recurso para los estados, ¿no? Entonces, más antiguo. Perdón por la comparación, ¿verdad? Adelante. Sí, ok. Y en una parte de las notas me llamó mucho la atención que advierte que en cierta página del capítulo 3 del libro 1 se cometió un error de pluma, o sea, que se equivocó nada más al poner una cantidad incorrecta de los datos, porque se equivocó nada más de que al escribir un número, y ya aclara la cantidad correcta a la que él se refería para que el lector estuviera enterado y lo corrigiera él. Como una especie de fe de ratas, ¿verdad? Que ya inició ese concepto, pero bueno, eso habla de la, ¿cómo se llama? De lo delicado, de lo pulcro de este señor, ¿no? Para hacer sus trabajos. Ok, y en el anexo 3 muestra los datos del valor entero, los gastos y el valor líquido, yo supongo, que produjo la renta del tabaco, perdón. Esto desde el año de 1765, que fue el año en el que fue establecida, hasta 1809. Esos temas requieren todavía mucha investigación. Por ahí ya hay un par de historiadores, no tengo ahorita el nombre porque de repente me pongo a leer así lo loco muchas cosas, pero él dice que pues, realmente la sociedad novohispana y la del 19 era gente muy viciosa, ¿no? Que consumía mucho pulque, mucho aguardiente y mucho tabaco. Dice, incluso los que más fumaban tabaco eran las mujeres. Entonces, y aparte de todo lo que se exportaba, recordemos que Estados Unidos ya se había convertido en una potencia nada más en Virginia, toda la parte donde se producía tabaco. Acá es una de las actividades que dejan más ingresos. El vicio siempre es uno de los aspectos que deja más impuestos. Hoy en día, realmente, si uno ve los impuestos que cobran los cigarros, yo hasta lo consideraría injusto. La verdad se la bañan, son si no hubiera tanto impuesto, la cajetilla costaría, no sé, 25, 30 pesos, ¿no? Pero el otro también son los alcoholes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos competir con Chile y con otros países en vino tinto porque no cobramos mucho impuesto. Entonces, realmente los impuestos en el vicio sí afectan y pues nos demuestra aquí esto que usted dice, que desde entonces ya el tabaco pues era uno de los bienes que más recursos dejaba el Estado, ¿no? A través de los impuestos. Adelante. Bueno, ya voy a seguir yo con los siguientes documentos. Ajá. En el documento número 4 venía sobre acerca de la plata y el oro acuñado en la Casa de Moneda de México de 1690 a 1822.
En este documento también eran tablas con muchas cantidades muy grandes. Sí. Venían de fechas desde el 1 de enero de 1960 hasta 1822 con el intendente Rafael de Lardizábal. En este documento se pudo ver la mayor parte que era plata, pues sabemos que era el mineral que más se daba aquí en México. También en este documento habla sobre el comienzo del incremento del cobre en la moneda. Esto dice que se dice que el cobre se empezó a acuñar en México en 1814 por orden del virrey Calleja. Esto Eso ya creó un problema fuerte en el valor de la moneda, ¿no? Porque vamos a usar un lenguaje actual, se empieza a hacer chafa la moneda, ¿no? Adelante. Ajá, así es, y empieza a haber un manejo del cobre, a diferencia de otros años pasados. En este documento venía que pues las cantidades podrían estar no mal informadas, sino que pueden variar, ya que la Casa de Moneda de México dejó de funcionar por un cierto tiempo. Sí. En el documento número 5 habla sobre los productos rendidos en la Real Caja de Guanajuato desde 1760 a 1780. En total, estos productos fueron de 13.291.052 pesos, pero dice que en esta cantidad no incorporaba lo que eran los tributos, la pólvora, ni naipes, ni tabaco. Fíjese, 13 millones, se supone que con 5 o 6 millones España era feliz para solventar su guerra. O sea, estamos hablando de un nuevo reino, de una gran potencia. Esto es importante, como historiadores luego no somos muy dados a las cifras, pero recordemos que el compromiso de España con Francia para gastos de guerra más o menos andaba ahí entre 5, 6, 8 millones de pesos. Entonces, esto que usted está mencionando, pues es parte casi de ese gasto. Entonces, más o menos para que dimensionemos qué era la Nueva España, ¿no? en el mundo. O sea, no éramos una sociedad autóctona, ¿verdad? Así atrasada, ¿no? Se producía realmente mucha riqueza. A lo mejor no tanto como lo van a pensar los criollos, pero sí, el que llamó mucho la atención en esto a principios del 19 fue el famoso Barón de Humboldt, ¿no? Que es el que empieza a decirle a todo el mundo que producimos mucho oro, mucha plata, que hay mucha riqueza. Digo, también dice que hay mucha pobreza, digo. No se queda callado el hombre, pero esto que usted dice es muy, muy interesante, ¿no? Digo, es un poco para medir qué era la Nueva España. Adelante. Así es. Bueno, este documento fue hecho por Francisco de Tineo, contador de las Reales Cajas de Guanajuato, el 2 de enero de 1783. Aquí dice que este documento fue sacado de la colección del señor Juan Vicente Alamán, o sea, padre del autor. Ni más ni menos. Así es, una gran colección de minería, si no me recuerdo, decía el texto. El documento 6 decía era sobre el producido de mina de Valencia desde 1778 hasta 1898. Este también, pues como ¿Así todos dice Valencia o no será valenciano, no? ¿No lo tiene en la mano? Uy, déjenme lo busco, aquí lo tengo. Valenciana, sí, perdón, dice Valenciana. Ahí, oye, para que más o menos estén enterados, ahí es donde está el Colegio de Historia de Guanajuato, ¿eh? O sea, la carrera de Historia está en la Valenciana, hasta donde yo sé. No está en la universidad acá, la bonita, que está en el mero centro de Guanajuato. Ahí en la Valenciana está Filosofía. Y digo, por si para que sepan más o menos. Algún día que anden por allá, sepan que era la Valenciana. Adelante, disculpe el dato turístico, ¿eh? Adelante. No se preocupe. Bueno, de este documento también decía que era sacado de la colección de su padre. Y en estos dos últimos también decía que en sí la información no era de todo correcta, pero que se estaba respetando todo lo que venía en estos documentos para, pues, no validar, sino como entender o ver cómo es que veían las cuentas o todas las relaciones de las cantidades en ese entonces. Oiga, entonces tenemos a un historiador que hace análisis crítico de las fuentes, ¿no? Fíjese. Así es. Y andamos diciendo acá que en la posmodernidad que no, que el historiador es bien ingenuo y que no ve lo que está abajo del documento y que no le rasca para ver realmente. Fíjese, o sea,
como que nos hemos bañado en esas interpretaciones a veces tan... Sobre todo la gente que no ve los archivos es la que más o menos plantea esas cosas. Ve acá, estamos viendo ya desde, digo, no estamos ni siquiera en 1850, estamos en 1840 y tantos por ahí. Vean lo que estamos viendo, ¿no? Excelente todo esto. Adelante. Yo lo veo más como de que, o sea, respeta a los archivos, o sea, como de que es lo que dice ahí, es lo que yo les tengo que informar. Obviamente lo voy a criticar y obviamente lo voy a, pues sí, criticar, pero como quiera son los archivos y se tienen que, pues, interpretar. Fíjense. Entonces, yo creo que eso nos debe servir para a la hora de que digamos que los historiadores del 19 nada más ponemos documentos y no hacen juicio crítico. Espérate, así que, híjole, a veces no nos hablamos por hablar, ¿no? Adelante. Voy yo, profe. Entonces, estamos viendo puro dato duro, puro dato frío, que es realmente lo que interesa en la historia. Adelante, compañero. Sí, pues de hecho hoy viene yo creo que el dato más duro. Sí. Primeramente, habla sobre el sueldo de los virreyes, que pues era un sueldo pues alto, ¿verdad? O sea, como cualquier cargo público alto, pues en este país, literal. También tenían un sueldo los oidores. También, bueno, y todo comenzó, pues es más que nada que empezó a aumentar absolutamente todo. Bueno, yo estaba buscando info sobre todo de cuánto valía un peso antes o algo así, porque viene marcado mucho. No, un peso era de ricos. Ajá, porque por ejemplo aquí decía o sea, era lo de los oidores, decía que aumentaron 4 plazas en la audiencia y era de 2,941 pesos. Ajá. O sea, era algo, o sea, pues, no, pues era así que de alguien rico. Y, por ejemplo, para darnos una idea, un campesino, digo, sin tierra, que le pagaban por jornal, ganaba entre unos 50 a la semana y se le daban arrobas o cargas de maíz, o a veces eran micha y micha, se le pagaba con semilla y a veces, acuérdense que el problema es que no hay monedas, no hay dinero, entonces se le daban ahí, por eso lo dijo la compañera, con monedas de cobre por ahí, o vales, entonces vean las disparidades de los ingresos, ¿no? Acá hablamos de unos 52 pesos a la semana, si bien te va, y lo que ganaban estos señores, ¿no? Adelante, Fátima. También estaba lo que era lo de los contadores, que recibían un sueldo de 2,757 pesos, y lo de los oficiales reales que tenían 1,875 pesos. Estuve buscando también lo de la equivalencia de los maravedís, lo del real y los de los ducados, porque habla mucho, sobre todo cuando menciona que había una guardia que lo tenía para el virrey Antonio de Mendoza, que hablaba de 11 reales y 2 maravedís. Un maravedí, según investigué y lo que venía, porque no venía otra cosa, son 16 euros. Y un real son 34 maravedí, o sea, 34 por 16 serían 544 pesos actualmente. Entonces, y sobre todo saber cuántos reales es un peso, ahí más o menos. Ajá. Se nos va resolviendo la duda. Ya para entonces hay dinero de papel, o sea, ahora están los vales. Pero en general, aquí dos cosas. Acuérdense que el virrey ya no es el virrey como era antes, ya que tenía las uñas más largas, ¿ustedes me entienden? Y tiene menos injerencia. Ahora están los intendentes, están las comandancias que le quitan mucho peso, mucho poder al virrey. Y la idea es que ganen buen sueldo, pues para que no roben, ¿verdad? Entonces, acuérdense que tenemos una administración más racional, más científica, gente que estudió. Antes recordemos que se compraban los puestos públicos, ahora se accede por recomendación de las altas autoridades, pero sobre todo a gente que sepa administración, que sepa sumar, restar y algo más que eso, ¿no? Bueno, y que sepa leer y escribir. Entonces, esto ya todo lo que ha dicho Dania y usted, y la otra compañera, es pues gente que sí sabe de números, ¿verdad? Y por eso los documentos tienen
esa importancia. Adelante, muy bueno que hagas ese ejercicio, Fátima, adelante. Y pues habla sobre todo de eso, de los sueldos de los virreyes, pero hay una parte que me llamó la atención que decía o sea, es que no era general, porque estaba lo que ganaba un virrey en México y lo que ganaba un virrey en Perú. Y por ejemplo, en México se ganaba... ¿Mande? Digo, ¿y cómo se ve ahí la cosa? ¿Cómo se ve? No, pues es que Perú tenía más chance, porque los de México ganaba 20,000 ducados. Un ducado son 375 maravedís. Los maravedís pues son 544 pesos. Entonces, pues ya si lo multiplicas son como 7 millones aprox. O sea, era una cantidad exageradamente grande, bueno, entre comillas, para México. Pero luego estaba Perú, que ganaba 30,000 ducados, o sea, el virrey de Perú. Entonces, pues, también ahí había una gran diferencia. Ahí sobre todo hay que checar bien las divisas, ¿no? Pero realmente los sueldos eran entre 10, 20 mil pesos, ¿no? No eran así tan... Y como usted dice, yo sé que ha dicho que lo que agarran, ¿verdad? No digo lo que ganan, y más los negocios que hacían ahí muchas veces el sueldo no se les pagaba fielmente, a veces les daban 2 pagos al año, 3 al año, o sea, a veces había problemas para pagarles, por eso muchos se cobraban a lo chino, como se dice, ¿no? Y antes así funcionaba la economía. Acuérdense que antes el cargo al funcionario no le pagaba el rey, la corona, él se cobraba él mismo y luego le mandaba lo que consideraba que era el resto a la corona. Entonces, por eso ahí mucho dinero se fue quedando acá y por eso hubo tanto rico de repente, ¿no? Pero bueno, siempre fue un problema controlar a los funcionarios, pero ahora ya había oidores, acuérdense, había los juicios de residencia y un montón de, vamos a llamarle candados, ¿no? Pero sí, los sueldos más o menos andaban por ahí con esas cifras, Fátima. Adelante. Y luego en el que sigue, en el anexo que sigue, está sobre pues todas las ventas que existía en Veracruz. Y bueno, habla muy poquito sobre todo lo que habla Nueva España, pero se enfoca más en Veracruz. Primeramente, dice que, o sea, hubo como bueno, en algunos productos, pues como actualmente algunos están bajos, sí. O sea, ya sea por cosecha o porque, pues no, o sea, no se vende bien, pero había unos que sí se vendían muy bien en toda la Nueva España. Y de hecho, esos productos que se vendían muy bien aquí eran los que se exportaban a España. Y pues sea lo que sea, eso como que ya terminaba ayudando pues a todos, porque incluso decía que lo extraído propio de aquí de lo que era América, pues así lo marca, sí. Era de 1,200,000 pesos. Y lo que se extraía de aquí, pero para Europa, era de 5 millones. O sea, pues como quiera, le iban a terminar dando todo porque pues era España, ¿verdad? O sea, era quien los tenía y les tenían que dar algo de lo que se ganara aquí. Pero también con esto, lo que hubo mucho y que ayudó mucho fue lo de los frutos. Aquí en Nueva España se dio mucho lo de se tuvo una buena venta de los frutos y sobre todo porque tenían un buen precio. Entonces, igual se exportaban de aquí y de aquí se exportaban los cacaos de Caracas, Maracaibo, Guayaquil y Soconusco, justamente porque eran muy buenos. Pero todo esto, o sea, se podía ir a la ruina porque estaba lo que era el vómito prieto. Era una enfermedad que pues en sí, o sea, no era una pandemia para el mundo, pero para los que estaban en la Nueva España sí. Entonces... Y para los que estaban ahí en Veracruz, ¿verdad? Porque había zonas, acuérdate que desde Hernán Cortés hasta Santa Ana había zonas donde había paludismo y había un montón de enfermedades, ¿no? Que son lo que luego los médicos van a llamar enfermedades tropicales, ¿no? Adelante. Sí, cuando ya está esto del vómito prieto, decía que eso es en 1803, pero decía que en 1802 hubo un aumento exagerado de esto. Entonces, pues,
como que ayudó y perjudicó a la vez. O sea, no es como que, ay, sí fue muy malo. No. O sea, pues a los que les conviene, pues fue bueno, pero pues a los que no, pues obviamente fue malo. Pero en 1803 sucede que hay una baja tasa, o sea, había más contagiados, Sí. pero ya no era mucho de las personas que fallecían por la enfermedad. O sea, ya, pues como tal, había un control, porque justamente habla de que el ayuntamiento y todos estaban como que teniendo algunas medidas de sanidad para que la gente ya no se enfermara, pues al final de cuentas, pues les iba a terminar afectando a ellos por la economía. Claro. Recordemos que llega gente de todo el mundo, ¿eh? No estamos hablando de que más son españoles y mestizos, no, es gente, como usted dijo ahorita, que venía de otras partes, que aquí anclaba el barco, ¿no? De rumbo a la ruta comercial, que estaba más o menos dividida en varias líneas, la de Francia, la de Inglaterra y la de España, ¿no? Entonces era las rutas comerciales, la ruta de las Indias, como se les llamó mucho tiempo, ¿no? Adelante. Bueno, también habla de lo de los naufragios, porque yo justamente antes de empezar la lectura, que leí ya hace un buen de ratito, me estaba preguntando justamente por los barcos, o sea, si llegaban completamente o no, y justamente decía que no. Por ejemplo, ahí marcó 3 que pues les metió a final de cuentas un deudón porque llevaba un buen de cosas y pues los 3 se hundieron. Sí. Y eso afectaba incluso vamos a usar el lenguaje actual, en la bolsa de valores, ¿no? O sea, si se desaparecía o si los piratas por ahí se robaban un barco, pues los valores iban a subir en España, se iban a ver una especie como de, vamos a llamarlo, de inflación, ¿no? Que eso lo ve uno incluso en la literatura, no sé, se me ocurre, ¿cómo se llama esta? De repente está muy de moda, que es el mercader de Venecia, por ejemplo, no sé, donde se ven ahí cómo afectan esto de los barcos, usted dice, ¿no? Claro, estamos hablando de más atrás, pero era un tema claro, cuándo llegaba el barco y si iba a llegar, ¿no? Adelante. Y ya en el último apéndice habla sobre Melchor Talamantes, perdón. Primeramente comienza con lo del Congreso Nacional Americano, que debía ejercer los derechos de la soberanía. Nada más voy a mencionar 2, que eran los primeros que venían, porque si no, pues nunca voy a acabar. Era nombrar al virrey capitán general del reino y confirmar con sus empleos a todos los demás, y proveer todas las vacantes civiles y eclesiásticos. Se quería hacer una reunión para ver todo esto, pero sabían que no debían apresurarse a hacerlo, porque pues al final estaba leyendo y todo lo apresurado sale mal. Entonces eran justamente lo que no querían, porque anteriores veces, según marca la lectura, ya habían algunos problemas, justamente porque se hacían las cosas de manera rápida. Entonces pues esperaron un ratito para hacer esto. Y luego está lo del Ayuntamiento de México por Melchor Talamantes, que proponía los pasos para evitar un influjo y maniobras de oidores. De hecho, me da mucha risa. Bueno, no mucha risa, pero está rara su historia, está trágica. Eso es. Él puede estarse metiendo en lo que ya el gobierno había dicho de que, hey, ya, o sea, ya no te metas ahí. Pues Talamantes empezó a seguir metiéndose en lo que no debía, ¿verdad? Y justamente él establece en una de sus obras que algo de las colonias, de las metrópolis, que decía que cuando las colonias se basan en sí mismas, cuando las colonias son iguales o más poderosas que sus metrópolis, cuando las colonias difícilmente pueden ser gobernadas por sus metrópolis. Bueno, este tipo de cosas fue lo que... No, pues eso está empezado ya. Para la exactamente. Época. Entonces, O sea, cuando... está hablando de las causas por las cuales se puede independizar un país, ¿no? Adelante. Ajá, exactamente. Entonces, por andarse metiendo en esto, porque ya, como decía la lectura, ya sí había hablado, pero pues fue como que, ok, bueno, ya, o sea, hasta aquí quedó. Aquí ya no pasó nada. Pero él se volvió a meter, entonces pues le costó la prisión. Pero ahora pues toda la gente que estaba con él, porque de hecho tenía ¿cómo decía? Un escribiente. Tiene un escribiente,
pues toda la gente cercana a él, que era como amigo o así, fue de que cuando pues le empiezan a hacer el juicio, pues es como que no, pues no lo conozco, o sea, porque pues al final decían que todos los que estaban relacionados con él, pues le iban a pagar igual, de que en la cárcel o algunas veces con muerte. El golpe de estado de Guillermo, ¿no? Ajá. Guillermo, para que más o menos hagan de cuenta que él es como este señor, ¿cómo se llama? El de Samuel, Slim, pero 10 veces más rico que él, ¿no? Para que nos demos una idea de qué personajes son, ¿verdad? Y este señor, pues, clase media alta y pues quieren ascender, ¿no? Y esa es la independencia light, ¿no? Pues nadie, que no pegó. Adelante. Ajá, bueno, y él había dicho que él iba a suicidarse en la cárcel. Entonces, pues las autoridades, para que no hiciera esto, mejor lo regresaron a España para evitar que hiciera esto. Pero pues obviamente ya lo tenían en la vista porque tenía planes como para hacer una independencia. Bueno, para hacer una independencia. Es que es la independencia, ¿no? Hay que decirlo. La primera independencia. Sí, esa es la independencia. Sí. Lo que pasa es que el problema, acuérdense que estamos nosotros encerrados en la historia todavía oficial, las historias de bronce. Nosotros de Hidalgo para arriba, ¿no? Y de Hidalgo para atrás, o sea, por eso le hemos dedicado tanto tiempo al 1808, ¿no? Que sinceramente podemos dedicarle todo un semestre completo y no pasa nada, ¿verdad? Porque pasan muchas cosas en ese año, ¿no? Entre otras cosas, esto que usted nos está recordando, ¿no? Adelante, Fátima. No, ya es todo. O sea, por mi parte ya es todo, porque pues, traté de decir como tal lo que decían los anexos a mis palabras y haciendo pues las conversiones de la moneda de antes a lo actual. Eso de los anexos es para que vean cómo se usa un anexo en un historiador con gran capacidad y un historiador que ha trascendido. Bueno, vamos a dejarle elogios porque los elogios van a sobrar la próxima clase, cuando platiquemos por ahí lo que dicen los historiógrafos, ¿no? Pero muy bien, excelente. Muy bien, le dieron mucha vida a los anexos. Para eso era la plática, ¿no? Adelante por ahí, ya el último equipo por ahí que nos queda. ¿Se escucha? Adelante. Bueno, somos el equipo 6, somos el último equipo. Vamos a empezar con el anexo 10. En este es una proclama que hace el virrey Iturrigaray, en el cual pues básicamente condena todas estas juntas que se están haciendo para, según ellos, conspirar en contra del rey Fernando. Y básicamente él dice que su autoridad es legítima, que el propio rey lo hizo encargado de la Nueva España y que pues todos no tienen por qué dudar que van a estar seguros mientras él esté ahí. Entonces lo que hace Alamán es que empieza a cuestionar todo esto, empieza a decir de que, ok, ni siquiera eres un militar que sea tan reconocido, ¿cómo podemos confiar que nos vas a cuidar? Claro. Y también resalta que es una persona que es muy interesada y que siempre está buscando su beneficio personal. Entonces dice que cómo también podemos confiar que no te vas a vender a Francia para obtener beneficios. Oiga, qué pesado, ¿no? Digo, imagínense la discusión de la época, y que yo creo que pues está haciendo un retrato, la verdad, y a mí tampoco Iturrigaray me convence del todo, pero para mucha gente dicen que pues es el virrey que sufrió todas las afrentas, ¿no? Pero realmente lo está ahí retratando de carne y hueso, porque sí tiene su famita también de que era medio pillo don Iturrigaray, ¿no? Adelante. Sí, de hecho, bueno, este es el siguiente anexo, ahorita lo comento. Incluso cuestiona la legitimidad del virrey porque dice, ¿cómo puedes decir que eres el virrey si el que te da la autoridad es el rey y él no está? Incluso tú mismo has dicho que es muy difícil que regrese. Entonces, tú no tienes ninguna autoridad, si acaso la autoridad que te puede dar el pueblo, pero como no estamos en una república, lo que quiere el pueblo no importa. O sea que lo cachó en la movida, como quien dice, ¿no? Exactamente. Para nadie es un, digo, no sé si alguien quiere ahí opinar lo contrario, pues estamos para platicar, ¿verdad? De que este señor lo que quería era que la situación se pusiera más crítica y decir, pues aquí estoy, ¿verdad? Como no es rey, pues
pues finalmente el virrey, acuérdense que es una especie de reencarnación del virrey en lugar del lejano, ¿no? Pues aquí estoy y pues adelante, ¿no? O sea, recordemos quién es Alamán. Alamán es de los ricos, todavía no cae en pobreza, digo, nunca fue pobre, pero sí pierde la riqueza, aparte de sus bienes. Ahí ya él está, lo está oliendo, ¿no? Lo está cachando de que este señor le quiere pegar al mago, ¿no? Tanto con los conspiradores como con los peninsulares, de promoverse, ¿no? Adelante. Y pues, como usted menciona, pareciera que Iturrigaray lo que estaba esperando es que la condición se pusiera más crítica para él ser la máxima autoridad. Entonces, Alamán dice de que, bueno, no está el rey, entonces ¿quién controla al virrey? Lo acusa de egoísta y dice que no puede creer el pueblo en algo que él diga porque cualquier noticia que venga de Europa lo va a tergiversar a su favor, Pues sí. y que no ama al pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer Calleja, por ejemplo? Calleja aplicaba lo que le convenía, ¿verdad? Esto no me gusta y esto sí. Y bueno, Alamán pues está realmente pronosticando lo que va a pasar, ¿no? Cuando esté la invasión napoleónica, ¿no? Sí, adelante, ¿verdad? En el siguiente anexo se titula La avaricia de Iturrigaray, y pues es un conteo que se hace de las posesiones que se encontraban en su casa. Bueno, como ya había mencionado la compañera Fátima, o no me acuerdo quién, no, sí fue Fátima, de cuánto ganaba un virrey, pues eran cantidades extraordinarias para la época, incluso ahorita. Entonces, ahí se encontraron muchos brillantes, escrituras de propiedades, cajas repletas de oro en polvo y pues muchas cosas así que realmente son de dudosa procedencia. Sí, sí, sí. Y es que, insisto, Nueva España es un gran reino, ¿verdad? Entonces hay mucha riqueza, hay muchos ricos, por eso todo el mundo le echa el ojo, ¿ah? Es la joya de la corona finalmente, ¿no? En Nueva España, en el llamado reino español, o por no decir reino de Castilla, que sigue siendo el mismo. Adelante. El siguiente es de la Diputación de Minería de Guanajuato. Es una queja de los abusos de Iturrigaray con respecto al repartimiento de azogues, en el cual pues, los mineros exponen que han recibido una menor cantidad, la mayoría, y solamente hubo como 5 personas que han recibido una mayor cantidad. Por ejemplo, ponen que les repartieron 660 a 5 personas, mientras que repartieron 1050 entre 200. El azogue es toda una historia, que tiene que ver con lo que hoy sería México, Perú, Bolivia, porque luego, acuérdense que es la sustancia que permite la mejoría de la plata, ¿no? Y que estaba monopolizada por el gobierno y por un grupo, y que eso se servía para el chantaje, para la corrupción y para un montón de cosas, ¿no? Que luego acá se le va a querer poner control acá en Monclova, lo que sería Monclova, Coahuila, pero en general es un tema muy interesante esto del azogue, ¿no? Adelante. Como penúltimo anexo que me toca a mí es lo que, bueno, hacen un juicio en contra de él y lo empiezan a declarar culpable e inocente de ciertas acusaciones que se le hacen, pero al final le ponen una indemnización por los crímenes que sí se imputan. Y la indemnización trasciende a un total de 435,413 pesos. Ahí lo manejan en pesos, ¿verdad? ¿Perdón? Lo maneja en pesos, ¿verdad? La cifra. Sí. Y bueno, ya el último son los préstamos, donativos y otros servicios hechos por don Antonio Basoco, conde que fue de Basoco, y por don Gabriel de Yermo. Durante toda esta época, muchos ricos lo que hicieron fue que prestaban, le daban directamente dinero al gobierno
bueno, no solamente dinero, también les llegaron a dar azúcar, frutas, vajillas para el ejército, e Ajá. incluso hacen mención del caso de Don Yermo, que dio 4,000 pesos para premiar a los miembros más efectivos en la guerra contra los insurgentes. Es que este es Y de los más ricos del mundo, y es de la familia más rica de Nueva España, ¿no? Por eso él es el que fragua el golpe de Estado, porque no le convenía a sus intereses lo que don Iturrigaray quería hacer, ¿verdad? Adelante. sí, también en ese mismo año prestó 10,000 pesos al gobierno. Ujú. Y pues este mismo ejemplo lo siguieron haciendo otros españoles, pero en menor medida, y todo esto era con el fin de que el virrey pusiera buenas palabras en frente del rey, para poder concederles un título honorífico. Sí, sí. Porque imagínense, si va a donar 5, 10,000, 15,000, 20,000 pesos, ¿cuántos habrán sido sus ingresos? Digo, no dudamos que hayan sido almas caritativas, ¿verdad? Desprendidas, como dicen las abuelitas, pero eso nos habla del nivel de ingresos, de riqueza que había en la Nueva España de esa época, ¿no? Sobre todo desde finales del 18 hasta la época de la independencia, que la producción de plata siguió floreciendo, la producción de oro, sobre todo la plata, ¿no? Entonces, estos personajes pues son realmente los principales beneficiarios del comercio y de la producción de metales preciosos. Entonces, qué bueno que señale esas cifras para más o menos ver de quién estamos hablando, ¿no? Adelante. Sí, esto sería todo por mi parte, siguen mis compañeros. Muy bien. Por ahí nos faltan algunos, ¿verdad? ¿Faltan 3 o cuántos faltan de los compañeros? Sí, faltan 3. Bueno, si gustan, iniciamos con ustedes, ya con eso terminamos, ¿no? La lectura. O solo que alguien quiera platicarnos algo, adelante. Yo quisiera comentar algunas cosas que encontré en la lectura. Sí. Bueno, estaba viendo el documento 18, bueno, encontré varias cosas interesantes, como por ejemplo, el título, este documento es una carta, y Ajá. tiene título. El título es uno que, si yo a veces hago el chiste de que los historiadores tenemos el deber moral de hacer títulos largos y demasiado específicos, parece que aquí quizá hemos sido superados, puesto que ese es un título típico de los documentos españoles de esta época, Sí. que tiene al menos como 10 líneas de largo. Aquí, por citar parte del título, únicamente es relación que hizo el virrey Venegas con el coronel Diego García, conde de todos los ocurridos, etcétera. Porque es un título extenso, que es algo que nos puede ayudar también a situar cronológicamente este documento, puesto que es una característica muy típica de los escritos de esta época. Sí, sí. Y aquí esto es algo interesante de analizar, ¿no? Sí, adelante. No, eso es algo Adelante, interesante de analizar porque tanto el título como la carta en sí son muy específicos y muy descriptivos. Y si nos podemos analizar el por qué, pues nos damos cuenta de que realmente en la época no habría ninguna otra forma eficiente de cómo transmitir información importante hacia otras personas. Por lo que la gente que tendría que escribir cartas, sobre todo con asuntos militares o que tuviese que ver con asuntos que sean complicados o que requerían información muy específica, que tenían que ser también muy estrictos a la hora de escribir cualquier cosa. Sí, sí, sí. No, y había a veces machotes ya para hacer una carta, ¿no? Y todo el mundo seguía la misma estructura y eso se mantuvo dependiendo de la generación que estemos hablando, ¿no? Pero sí, título, a veces estaba más largo el título que el contenido, ¿no? También, pese a esto, pues no es un lenguaje del todo formal, sigue siendo una carta, así que del trato entre ambas personas, pues sí, entre ambas personas no es exactamente muy formal. Lo que sí es curioso de ver son las abreviaciones. Y esto también lo había encontrado David en su parte del documento que analizó, que se utiliza en lugar de nombres un exceso de abreviaturas, como por ejemplo VE, creo que era también VP, no me acuerdo. Hay varias abreviaciones que en ningún momento se dejan muy explícito a quién se refiere, y de hecho viéndolo desde esta perspectiva, pues sinceramente quién sabe realmente a quién se referían con diferentes abreviaciones que usan para cada cosa. Y la verdad no hemos podido definir exactamente a qué se debe que en los documentos, porque no es el único. En otras cartas que hemos leído también en esta época aparece la misma situación, pero con otras abreviaciones, y la verdad no estamos seguros de por qué se utiliza tanto esto. No sé si usted tiene alguna idea. Bueno, en general, dependiendo, digo, si son personales, ahí sí está canijo, pero en general
ya en el comentario interoficial, entre burocracia, pues son unas 15, 20, ¿no? Su Majestad, Vuestra Excelencia. Hay varias que tienen más o menos abreviaturas que tienen su contenido, que era pues un poco para ahorrar espacio, ¿no? Pero casi todas tienen que ver con eso, Su Majestad, Vuestra Excelencia, X, ¿no? El servidor, ¿no? Hay un montón de ¿cómo se llama? De abreviaturas que tienen su significado muy, muy conocido, ¿no? Adelante. Y bueno, pues supongo, digo, porque en lugar de que se refieran a una persona directamente por su nombre, que le digan Su Excelencia o Vuestra Majestad. Supongo yo que eso podría ser una muy buena razón, ¿no? Sí, de hecho, acuérdense que no sé si, bueno, usted estuvo por ahí platicando la constitución esta de Apatzingán y todo eso, ahí vienen cómo se le debe decir a cada quien, ¿verdad? Sí, es cierto, había al menos creo que 1 o 2 artículos muy extensos dedicados a los nombramientos a cada tipo de autoridad. Que es cuando dice Morelos, a mí no me digan así, ¿verdad? Que un poco ahí parodia la Biblia, él dice, yo soy un siervo, yo vengo a servir, yo no vengo a... justamente porque tenía que llevar ese nombre, ¿verdad? Hidalgo sí lo retoma, pero eran legalmente esos cargos, ¿no? Y que luego se van a convertir en una abreviatura. Adelante. Y ya, pues eso es lo que quería comentar al respecto. Bueno, si gustan, Arnoldo, Brenda, terminamos la próxima sesión porque está interesante esto de los anexos y para que también nos digan cuál es lo que le preguntaba por ahí a Dania, y su equipo, más o menos cómo entender esto de los anexos, porque no se los encargué nada más por llenar, pudimos haber visto otros capítulos, pero la idea es que ustedes le dieran su valor, ahora que estuvimos criticando al pobre de don Carlos María de Bustamante de que era científico, de que era premoderno, de que no utilizaba la metodología científica, bla, bla, bla. Entonces, creo que en ese sentido, Alamán es otro rollo, es otra cosa, pero lo comentamos la próxima sesión, ya que hayamos leído sobre todo a un autor que la verdad es, si hacemos del 1 al 10, yo creo que sería de los primeros 10 historiadores más importantes del siglo XX, don Moisés González Navarro, insisto, de la generación de Cosío Villegas, Luis González, la señora que la tenemos con nosotros, Josefina Zoraida Vázquez, y varias luminarias que todavía dieron mucho, fortalecieron mucho la historiografía mexicana del siglo XX y que todavía los estamos leyendo ya como libros de texto, no como libros de historiografía. A lo mejor a usted le va a tocar la transición, ¿verdad? Entonces, terminamos entonces el equipo 6, vamos a anotarle por aquí. Bueno, nos quedamos, la próxima clase y empezamos con, por favor, todo el mundo lea, estemos por equipos, es abierto. Primero vamos a hablar de González Navarro y si nos queda tiempo con Iturbe, Corín Iturbe, y si no Corín Iturbe la dejamos para la clase del jueves. Por favor, les encargo ya, chequen por ahí su correo, si no la lectura está en la carpeta de la materia. Muy bien, pues ya nada más nos queda el doctor José Eleuterio González por darle una repasadita por ahí para cumplir con el tema de la historiografía regional y yo creo que ya estaríamos dando un buen salto a lo que es la historiografía del 19. Quizás a lo mejor nos faltaría por ahí el nombre de José María Luis Mora, pero no es fácil que lean a Mora más adelante a que lean al padre Mier o a Bustamante ya cuando egresen, así que mejor estoy seguro que pronto van a meterle mano a José María Luis Mora, sobre todo si van a hacer la maestría o el doctorado al Instituto Mora, pues ahí van a querer saber quién es
por qué se llama así el instituto, ¿no? Y ahí vamos a ver pues, quién es José María Luis Mora. Como quiera, González Navarro hace comentarios de él en el libro que les estoy pidiendo. Entonces, nos vemos la próxima clase. Los felicito por el entusiasmo, por las ganas que le ponen. Se ve que están disfrutando los textos originales, los autores clásicos, ¿verdad? Creo que eso es muy importante en un estudiante de historia, en un futuro historiador, leer a los clásicos y no que nos los platiquen, porque ya de segundas lecturas se van dejando cosas en el camino y que uno no disfrutó y que uno no gozó, y creo que ustedes han disfrutado desde Dani hasta Arnoldo, lo que nos han estado platicando, ¿no? Muy bien, pues los felicito, adelante, sigan, ya estamos terminando prácticamente las lecturas, ya luego hacemos un corte de caja por ahí para ver qué vamos a enfocarnos, en historia ya casi lo hicimos, entonces vamos a dejarle ahí y a platicar entonces de lo que se dice sobre Lucas Alamán, la próxima clase, pero antes terminar los anexos con el equipo 6. Pues pásenla bien, nos vemos la próxima semana, cuídense y sobre todo lean y sigan avanzando ahí con su proyecto y estén al pendiente de la actividad que les encargué por ahí. Bueno, la lectura que es para la próxima clase ya debe estar en su correo universitario, y si no, chequen la carpeta de la materia. Pues muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Que tenga buen día, Gracias, profe. profe.